Yo empezaría diciendo que ayer quedó demostrado el doble discurso que tiene el gobierno ante la población y ante la comunidad internacional. Porque ayer fueron atacados y reprimidos campamentos del movimiento estudiantil, que además no estaban realizando ninguna actividad ilegal como para justificar una detención. Pero recordemos que el gobierno, a través de sus distintos medios de información, avaló y apoyó muchísimo los campamentos que se hicieron, por ejemplo, por los indignados en Europa y particularmente en España, donde los campamentos duraron varios meses y desde el gobierno venezolano se les alentaba. Entonces, mientras que hacia el exterior se avala, se apoya la lucha, digamos, del movimiento social descontento frente a políticas que tienen sus gobiernos, en Venezuela se reprime el movimiento estudiantil. Y además se siembran una serie de pruebas, lo que nosotros hemos llamado falsos positivos. Yo te iba a preguntar, ¿qué información maneja Provea sobre lo que dio a conocer ayer el gobierno, de que había material subversivo, que había armas, que había drogas, que había explosivos, que había combustible? Mira, yo creo que hicieron hasta el ridículo para presentar una serie de fotos. Ahí pusieron entre los elementos aparentemente subversivos, unos enlatados de distintas marcas, digamos, de atún, unos condones, en vez de lavar, como bien que los muchachos están usando preservativos, ¿no? Y con seguridad sembraron armas y siembran unos dólares para ellos justificar que esas protestas que está haciendo el movimiento estudiantil, como lo dijo ya el ministro, no se trata de protestas por descontento social, sino que son mercenarios. De un plan conspirativo que hable con los padres de esos muchachos. Mira, buena parte, y uno lo vio en las entrevistas que le hacían a los padres, buena parte de esos padres, gente muy humilde, pero además con mucha valentía defendiendo la protesta de sus muchachos. Yo quiero destacar que un elemento que ha resaltado mucho desde el 4 de febrero que empezaron estas protestas es que la gente ha perdido el miedo a protestar. Yo pongo como ejemplo el día 12 de febrero, en la noche, el presidente dijo: quien proteste sin permiso va preso. Y el 13 de febrero amanecieron las calles del país llenas de gente protestando. Ayer desmontaron las carpas y a las pocas horas los muchachos estaban montando sus carpas otra vez. La gente ha perdido miedo. Pero el gobierno está manejando de manera muy antidemocrática la crisis del país. Hay una hipótesis, a ver cómo la pudiéramos abordar, ¿no? Hay quienes dicen, incluso hay algunas interpretaciones por allí, de que ¿por qué repentinamente el gobierno toma esta decisión cuando muchos pensaban, es cuestión de evaluarlo, que la protesta estudiantil había tomado otro giro, otro rumbo, había tomado otro camino y que incluso en algunos casos tendía a extinguirse? Para otros no es así, pero en todo caso, ¿por qué el gobierno toma esta iniciativa? ¿Qué pasó? ¿Qué habría estimulado al gobierno a tomar esta decisión? Yo creo que el gobierno está siendo muy poco inteligente para manejar este descontento social. En primer lugar, ¿no será parte de una política represiva. Ayer lo que hizo fue echarle gasolina a la candela. Se reactivaron protestas en distintas partes del país. Por eso te pregunto, ¿no puede ser una estrategia, Marino? No, yo creo que es que hay una prepotencia para gobernar tan impresionante. Hay una falta de voluntad política para escuchar y entender el descontento social, que no es solo un descontento del movimiento estudiantil. Yo creo que el gobierno está muy consciente, por ejemplo, que en el estado Táchira las protestas fueron populares y en Mérida hubo mucha participación de sectores sociales diversos. El Zulia también. ¿No? Entonces el gobierno ha pretendido mostrar esta protesta como es un sector del movimiento estudiantil, ¿no? Aquí ha habido en algunos estados del país protestas importantes de la población. Además, porque hay que tomar en cuenta que en el interior del país problemas como la escasez de alimentos se siente más, por ejemplo, que en Caracas. Y hay un descontento importante. La gente del estado de Táchira venía ya protestando, molesta por una serie de medidas que venía adoptando el gobierno. Entonces yo creo que el gobierno tiene que escuchar la calle, tiene que manejar democráticamente el conflicto y está históricamente demostrado
ningún gobierno es capaz de contener el descontento social por más represión que aplique. Ahora, esto repercute en el exterior también, Marino. Ayer hubo una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado evaluando y examinando la situación de derechos humanos. ¿Qué puede significar esto? Esto a la par, ojo, lo vinculamos con el tema de las sanciones, que muchos están de acuerdo, hay una discusión sobre si en verdad se le solicitó a través de algún vocero de la MUD que no se tomaran sanciones por ahora porque hay unas mesas de diálogo, en fin, ¿cómo evalúas todo esto? Yo empezaría por lo último. Yo creo que las sanciones son económicas, Sí, son básicamente. inconvenientes para cualquier país. Además, organismos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha pronunciado contra las sanciones económicas porque terminan afectando a los pueblos y fortaleciendo gobiernos autoritarios. Eso está demostrado así. Entonces creo que no hay que anotarse dentro de esa política de exigir sanciones económicas porque termina afectando más a la población y a los sectores más pobres. O sea, ¿es correcto ahora, entonces el que se diga esperen un momento, vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre? yo creo que en ningún momento se deben aplicar En sanciones ningún momento. económicas a un país porque, digo, eso repercute negativamente contra la población y principalmente contra los sectores más pobres. Yo lo que sí creo es que ha habido informes muy importantes. El informe que sacó Amnistía Internacional, el que acaba de Y sacar Human Human Rights Rights Watch. Watch, informa además al país que la próxima semana varias organizaciones de derechos humanos vamos a presentar un informe sobre los sucesos de febrero, marzo y abril. Hasta abril hacemos el corte. Ahí en ese informe está el Foro Penal, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Espacio Público, Provea, otras organizaciones del interior del país, un informe sobre lo que ha ocurrido, toda la situación que se ha presentado. Y en ese informe, tocando el tema en el exterior, nosotros después de ese informe lo vamos a presentar en organismos internacionales, lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana, al Parlamento Mercosur, lo vamos a hacer llegar a los gobiernos del Mercosur, porque es muy importante que conozcan la situación de qué ha ocurrido realmente en Venezuela. Ahora, esto que está pasando también, donde algunos señalan que se quieren criminalizar las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Hubo señalamientos claros y definidos, incluso del presidente de la Asamblea Nacional en este sentido. Los vinculan con los hechos de violencia. Sí, bueno, a las organizaciones de derechos humanos de hace muchos años, organizaciones como Provea, que tenemos 25 años, se nos atacó en el pasado como defensores de delincuentes y terroristas, desde que empezó este proceso político que se denomina Revolución Bolivariana, nos atacan como agentes del imperialismo. Hay ataques muy reiterados contra defensores de derechos humanos como Humberto Prado, por ejemplo, que permanentemente se le pretende vincular con hechos de violencia en las cárceles, cuando lo que hace es denunciar una situación que el propio expresidente Chávez llegó a reconocer. No había habido éxito en el gobierno en materia carcelaria y donde sabemos que las cifras de violencia en las cárceles son considerables. ¿Qué sabes tú de Diamanti, el de esta ONG? Sin Mordaza. Ajá. Bueno, detenido arbitrariamente, afortunadamente él en términos morales se siente bastante, está en el SEBIN, y es este tipo de represión que se empieza a hacer contra organizaciones no gubernamentales, la amenaza a organizaciones de derechos humanos, y nosotros le decimos al gobierno una vez más, como lo hemos dicho, el movimiento de derechos humanos no tiene miedo. Nosotros seguiremos apoyando a las víctimas de violación a los derechos humanos. Ha sido nuestro trabajo históricamente, lo seguiremos haciendo por más amenazas y represión que hagan contra el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Bueno,